Bienvenido a su espacio Negocios de Economía de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación. El empresario en la actualidad tiene un papel muy importante. Partimos de la hipótesis que es el protagonista aquí y ahora en este contexto de esta Venezuela, y nuestro invitado es Jorge Botis, expresidente de Concecomercio, expresidente de Fede Cámaras, con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial y gremial, administrador comercial en la Universidad Metropolitana, y además durante 5 años fue director de CEDICE. De manera que tiene bastantes elementos para mostrar esta conversación de cuál es el rol que en este momento, en esta Venezuela, debe cumplir el empresario. Jorge, nos gustaría escuchar cuál es tu percepción de cómo debe ser el papel del empresario en este momento. Mil gracias, Julio. Lo primero que quiero hacer es agradecer la iniciativa y celebrarla. Entiendo que ya tienen varios meses la Cámara de Comercio y Universitas Fundación haciendo estas conferencias, independientemente de que ahora nos hemos visto obligados a mantener la distancia. Creo que es una de las señales precisamente de lo que el mundo va a hacer posteriormente a esta pandemia. Tratar de entender que no hace falta estar, digamos, en el mismo recinto para poder comunicarnos y aprender. De manera que agradecido a Pablo, a la Cámara de Comercio y a todos ustedes. Lo primero que quiero hacer, voy a tratar de transmitir un mensaje básicamente en 3 bloques, o 2 bloques, sobre la situación del empresariado hoy y de la Venezuela actual, que es inevitable llevarla además en el contexto global. Y comentarles que tal vez sea uno de los principales retos que he tenido, porque hablar precisamente en este momento de las actividades y de los retos de la empresa privada, en el momento en que el mundo está atravesando lo que atraviesa, puede ser algo bastante espinoso. Y quiero solamente mencionar un solo ejemplo de algo sucedido muy recientemente, creo que en apenas las últimas 24 horas. Nada menos que el gobernador del estado de Nueva York solicitó la nacionalización de todas las empresas relacionadas con los suministros de salud, a lo que el presidente Trump respondió casi inmediatamente que no era la política de los Estados Unidos nacionalizar empresas, y que para ver los resultados de esas nacionalizaciones y los nefastos consecuencias que eso podría traer, los invitaba a ver lo que estaba pasando en Venezuela. Esto lo quiero citar como un ejemplo introductorio, porque fíjense que aún en un país como los Estados Unidos, cuando la raza humana atraviesa momentos límites, momentos donde pareciera que el fin de los tiempos está cerca, la desesperación nos embarga, y los preceptos más fundamentales de los que creemos en la libertad de comercio, la libertad de mercado, la libertad individual, se ponen en duda. No es menos cierto que en tiempos de guerra, ya lo hemos vivido, el mundo lo vivió en el pasado, las empresas tienen que producir lo que hace falta para esa guerra, y esto es algo muy parecido. De manera que no quiero entrar en consideraciones morales o inclusive tampoco ideológicas. Lo que quiero es solamente referir el ejemplo que acabo de dar en los Estados Unidos para que entendamos lo que sucede cuando la humanidad se ve amenazada. Si eso lo llevamos a Venezuela, vamos a ver un entorno en el que durante muchísimos años, me atrevería a decir que casi 50 o 60 años, les comentaba entonces que quiero hacer una referencia a lo que era la situación venezolana previo a esta situación de pandemia. Y yo creo que tenemos que ser mucho más profundos que simplemente analizar este periodo que hemos llamado la Revolución Bolivariana. Lo cierto es que la empresa venezolana, la empresa y la libre iniciativa en Venezuela nunca ha sido muy bien vista por nuestros gobernantes y por lo que podemos llamar la clase política. De manera que ahora, cuando se ve amenazada la salud de la gente, no es sorprendente, por lo menos para mí no lo es después de tantos años, que se busque la manera de intervenir la actividad empresarial. Dicho esto, hay que recordarnos a nosotros mismos que estamos llegando a nuestro casi 7º año consecutivo de depresión económica. La economía venezolana para finales de este año, según algunos analistas, puede estar exactamente más o menos, mejor dicho, en la 4ª parte de lo que era hace escasamente 6, 7 años. Estamos hablando de una economía pigmea, enana, que ha perdido más o menos la mitad de las empresas que tenía hace 15 años operando en este sistema. Pero, digamos, para no abordar algo que ya todos conocemos y sabemos como empresarios lo que nos ha estado pasando, yo creo que sí vale la pena hurgar un poco más profundamente en lo que estaba pasando en la dinámica venezolana empresarial después de la
pseudo dolarización que hemos vivido, la flexibilización parcial, pero flexibilización al fin de dos elementos que a mi modo de ver son claves para la operación empresarial. Y son fundamentalmente la libertad para poner precios y la libertad de cambio. Y sin ánimo de entrar en una discusión muy profunda, porque nos tomaría mucho tiempo, lo cierto es que esa economía que fue incipientemente liberada hace escasamente 7, 8 meses, posterior a lo que sucedió en marzo del año pasado, cuando vimos que el apagón se cernía sobre la actividad empresarial y sobre todo el país, pues llevó a quienes manejan el poder a tomar ciertas decisiones y el mercado reaccionó en consecuencia. Esto terminó siendo una enorme diatriba entre quienes sienten que esto es solamente un fenómeno de bodegones, algunos lo llegó a llamar las economías Nutella o algo por el estilo, y quienes, por el contrario, sentimos que esto de alguna forma despertó una llama. Yo siento que después de 7 de marzo del año pasado, cuando tuvimos el primer apagón, de alguna forma, por decirlo en forma figurada, se apagó una vieja forma de ver una sociedad y se prendió otra nueva. Aún en medio de los problemas que tenemos en Venezuela, no es cierto que la economía fue simplemente una economía de bodegones y la que vivimos hasta hace poco cuando nos sorprendió la pandemia. Por mi conocimiento directo, sé de muchas empresas, algunas transnacionales, otras grandes nacionales, y mucho capital privado venezolano que digamos que es de buena fuente y de buenas costumbres, por decirlo de alguna manera, que se metieron la mano en el bolsillo para invertir de nuevo en Venezuela. Por supuesto que los sectores comerciales y los sectores de servicios han sido los más beneficiados porque son más dinámicos en su actuar, pueden cambiar rápidamente de estrategias y los más afectados han sido nuestros sectores productivos. Sin embargo, hay algunos ejemplos interesantes. Hay sectores productivos que comenzaron a exportar y a competir abiertamente con algunas mercancías importadas. Entonces, indistintamente digamos, de la diatriba que se armó sobre si son optimistas o no los empresarios, sobre el famoso modelo chino, yo creo que esto es una realidad que hay que observar a quienes sobre todo pensamos que siempre hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Aquí despertó en los últimos 8 meses una llama de iniciativa empresarial que hay que buscar que no se apague nunca más. Y siento que ahí hay algún elemento del cual tenemos que echar mano para comunicarle a nuestros colaboradores, trabajadores, comunidad en general, a nuestro entorno en general, que todo lo que está de pie hoy en Venezuela, funcionando a medias, pero funcionando, es gracias al esfuerzo privado de empresarios y de trabajadores que juntos están colaborando para que el país, o lo que tenemos de país, se mantenga en pie. Donde quiera que hay electricidad y energía eléctrica, hay gente que decidió moverse, que decidió emprender, que decidió poner en marcha su iniciativa. Y por primera vez, tal vez en los últimos 50 años, vimos una comunidad empresarial que no estaba pidiendo prebendas del Estado, que no tiene divisas, que no tiene créditos especiales, pero que decidió salir adelante con su propio esfuerzo. Yo creo que eso es un elemento clave que hay que posicionar en el centro del debate en estos momentos, porque hay algo que está cambiando transversalmente en Venezuela en el medio de estas circunstancias. Sin embargo, quisiera tener un feedback, por cierto, de ustedes, a ver si me están oyendo, alguien que me escriba, porque aún no tengo conexión. Todo perfecto. Lo escuchamos. Ok, perfecto. Ok, continúo entonces, Julio, mil gracias. Y Diana también que escribió por allí. Sin embargo, voy a hacer una referencia breve a lo que creo que son los elementos reales que a mi juicio impiden que esa explosión de libre iniciativa que hemos visto en los últimos meses en Venezuela, y dejando a un lado, insisto, las discusiones que me parecen improcedentes de acusaciones entre si quienes están apostando a un modelo chino y quienes no lo están haciendo, en el fondo de esto, insisto, está la iniciativa privada y todo un enorme movimiento de emprendimiento que ha surgido tan pronto tuvimos las más mínimas libertades para colocar precios y libertades de cambio. Esto creo que no lo podemos perder de vista. Hay 3 elementos, a mi juicio, que gravitaban antes de esta pandemia sobre la posibilidad de que esto se convirtiera en una verdadera plataforma que cambiara el destino del país. La primera de ellas, de estas 3 limitantes que creo que le ponen un techo muy bajo a esta iniciativa de la que hemos estado hablando, es precisamente la energía eléctrica. No podemos olvidar que no se ha hecho nada para resolverlo, y en la medida en que el país comience a demandar más energía y en aquellos sitios donde hay más emprendimiento se enciendan más luces, se enciendan más máquinas, vamos a tener de nuevo una caída eléctrica.
tenemos que meternos algo en la cabeza. Para quienes no lo conocen, yo trabajé y sigo trabajando muy de cerca con el Plan País y tengo la responsabilidad de llevar adelante todo lo que es la propuesta de los sistemas productivos, comercio, industria, banca, etcétera. El PIB venezolano, aun cuando salgamos de esta tragedia, me refiero a la tragedia de la educación y a la tragedia, perdón, de la pandemia y a la tragedia política, obviamente. El PIB venezolano no va a poder crecer sino solo aquello que permita el sistema eléctrico. Yo creo que eso es importante entenderlo. Aún haciendo las cosas muy bien desde mañana, como si por arte de magia se abriera la posibilidad de llegar a acuerdos políticos y poner el país a marchar, vamos a tener esa primera limitante. La segunda limitante tiene que ver también con el entorno político y es la imposibilidad que tiene quien quiera que maneje el Estado de recomponer la economía a través de sus principales indicadores macroeconómicos. Un país que no tiene acceso a mercados internacionales, un país que no puede refinanciar su deuda, un país que no puede volver a poner a marchar inversión ingente doméstica y foránea para rescatar su economía, es un país que no va a poder tener otra cosa que la que ya hemos visto. Una muy pequeña reacción de una economía pigmea, enana, que puede permanecer enana por mucho tiempo si no cambian las cosas. De manera que, por supuesto, esto como consecuencia de las sanciones, Venezuela no puede hacer una operación de recomposición de su economía global para que esta pequeña reacción que hemos visto en algunos sectores de la economía se plene todo el país. El tercer elemento que veía yo como limitante de este fenómeno que hemos visto en los últimos 8 o 10 meses de dolarización, etcétera, tiene que ver con la prevalencia de lo que yo he llamado el Estado socialista, y eso no lo podemos olvidar. En la mente de todos nosotros, cuando yo hablo con mis socios, en los negocios que tengo, sobre todo los que son un poco mayores, los jóvenes quizás son un poco más arriesgados, está la sensación de que las leyes siguen allí, que quienes gobiernan siguen allí y que en cualquier momento puede venir una nueva amenaza. De hecho, hay algunos que ya están sintiendo que las medidas que fueron anunciadas apenas ayer, pues con toda razón sienten que ponen de nuevo el peso sobre el sector privado. Estos tres elementos los veía yo como muy limitantes para que ese crecimiento tuviera mayor respuesta, pero a eso se ha sumado, a mi juicio, dos más y muy poderosos. El primero lo vimos apenas unas semanas antes del anuncio de la pandemia mundial, que es la guerra petrolera. Nos hemos quedado sencillamente sin recursos. Y la segunda, para no alargar esto, evidentemente es el tema de la pandemia, que aún tiene consecuencias imprevisibles, tanto para el mundo como para nosotros en Venezuela, que estamos, por supuesto, en un estado de mucho mayor vulnerabilidad. De manera que una de las primeras ideas que quiero que lamentablemente hay que decir, a pesar del entusiasmo que le pongo al hecho de ver que los empresarios y el tema del emprendimiento vuelve a estar sobre la mesa en Venezuela, es que no tenemos unas buenas expectativas para que ese empuje se transforme en algo superior. Si nosotros no resolvemos el nudo gordiano de esta terrible situación venezolana, que no es otro que el nudo de la política, que resolvamos el tema de quitarnos las sanciones de encima, nos guste o no, están allí, y la única forma de sacarnos de encima es mediante un acuerdo político que nos lleve de nuevo a la ruta de la democracia. Y no quiero entrar en consideraciones particulares sobre lo que eso significa, ustedes me entienden, indistintamente que sea por mayores presiones o menores. Si eso no se da, nosotros no vamos a tener otro destino como no sea el de la prevalencia y continuidad en el tiempo de esta economía enana, de una economía similar a la de Zimbabue, no a la de China. Recordemos que cuando China tuvo esa apertura, el mundo financiero internacional estaba esperándolo plácidamente, tenía acceso pleno a los mercados internacionales, tanto de financiamiento como de compra de productos. No puede compararse, a mi juicio, es inviable absolutamente comparar el escenario chino con el escenario venezolano en estos momentos. Si a algo podríamos compararlo es con el escenario de Zimbabue o de Irán, con una economía dual, con una economía dolarizada y una gran parte de la población sin acceso ni siquiera a agua y a recursos elementales. Y eso, por supuesto, es un escenario que si se prolonga en el tiempo puede hacer muchísimo daño a muchísima parte de nuestra población, pero es un escenario a considerar. Sin embargo, ya cerrando esta parte, fíjense ustedes que aparte del comentario que ya he hecho sobre el renacimiento del empuje empresarial en Venezuela, después que se dio estas pseudo flexibilizaciones, sucedieron otros fenómenos interesantes que creo que vale la pena recalcar. El primero de ellos fue, obviamente, la dolarización de los precios. Pero hay algo que sucedió frente a nuestras narices y no nos hemos dado cuenta de lo que ha estado pasando,
que se comenzaron a dolarizar también los ingresos de los trabajadores. Ya no solamente estamos hablando de dar algunos bonos, estamos hablando de que muchos de nosotros en particular en nuestra empresa lo estamos haciendo, a una gran parte de nuestros trabajadores estamos pagando ya directamente en divisas y no solamente en las bonificaciones. De acuerdo a algunos estudios que todavía están por hacerse públicos, se estima que el sector privado, en el cual todavía deben laborar alrededor de 2 millones de venezolanos, se han ido muchos, éramos 3 millones de empleados que trabajaban en el sector público hace 10 años, hoy en día creo que deben ser 1.800.000, 2 millones a lo sumo. El sueldo mínimo se ha ido elevando y según algunos estudios, repito, podría estar entre 45 y 50 dólares. Es interesante que en un país que tiene más de medio siglo esperando que los gobiernos anuncien cuál es el salario mínimo, resulta que el propio mercado ha dolarizado y ha ido elevando el salario mínimo sin que nadie nos diera órdenes de hacerlo. Creo que eso es importantísimo que lo tengamos presente para efectos de entender cómo funcionan las dinámicas de mercado y cómo efectivamente cuando la demanda de empleo se hace falta y cuando hay, digamos, mano de obra calificada, inevitablemente la ecuación digamos, de demanda de empleo y de necesidad de trabajo hace que los sueldos empiecen a subir. No se trata de que alguien decrete que debe ser así, ni tampoco del buen corazón de la gente, es sencillamente una realidad de mercado. Otra cosa que creo que hay que tomar en cuenta es que se ha estado hablando, y por cierto, mi querido amigo el presidente de Consecomercio lo ha mencionado mucho, y creo que fue de los primeros líderes que comenzaron a hablar de la era postpetrolera, que esto ha marcado una forma distinta de hacer las cosas. Yo comparto con él esa apreciación, siento que el rentismo se nos acabó, pero no se nos acabó porque los empresarios y la sociedad en general haya entrado en conciencia sobre lo malo que es el rentismo. Se nos acabó porque se acabó la renta. El Estado venezolano está quebrado, se quedó sin ingresos y pasamos a ser un Estado con petróleo, aun cuando se arreglen las cosas, no va a ser el centro de nuestra economía. Sin embargo, creo que puede ser muy peligroso, tan pronto se arreglen las cosas, cuando empecemos de nuevo a empujar el petróleo hacia arriba, ya no en 3 millones de barriles diarios, pero sí en 1 millón, y comenzamos volvamos a sentir de nuevo lo que significa tener renta que el Estado produce y reparte a su bien saber y entender, que entendamos que la clase empresarial debe decirle no más a beneficios específicos del Estado, nunca más de subsidios a las monedas, y tratar de entender que efectivamente esto que hemos aprendido a golpes, que es que el rentismo no puede hacer marchar una sociedad, lo terminemos internalizando y creo que ya ahí estaría la segunda señal de la responsabilidad de la clase empresarial venezolana. Servir de catalizador para una nueva forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, donde entendamos que podemos ser los empresarios los principales agentes de cambio que le hagan entender a la sociedad en un futuro que el Estado debe vivir de los ciudadanos y del esfuerzo de los ciudadanos y no los ciudadanos de lo que el Estado puede repartir. Eso no va a ser una tarea fácil y siento que es uno de los compromisos más importantes que deben tener los empresarios. Ya me he tomado casi unos 18 minutos y quiero terminar redondeando algunas ideas sobre lo que está pasando en estos momentos. Por muy duro que suene y a lo mejor por muy elemental que suene, yo la primera recomendación que les daría a quienes me están escuchando y tienen que manejar empresas o son dueños de sus empresas, es que de una vez haga cuentas y asuma el golpe. Esto va a pegar y va a pegar duro y va a pegar en los bolsillos de los empresarios. Tenemos que asumir que hay unas pérdidas que van a ser inevitables. Así como el año pasado, 2 o 3 meses fueron prácticamente negros, oscuros. Me perdona un comentario muy particular, pero en una de nuestras empresas, la más pequeña, que hace suministros de telecomunicaciones, hacia finales de marzo del año pasado, mis 2 socios y yo pensamos en cerrar la empresa. Decidimos esperar 2 o 3 meses, vender divisas para poder pagarle a nuestros empleados. Sucedió 1, 2, 3 veces y decíamos que cada 3 meses íbamos a hacer una evaluación para ver si seguíamos adelante o no. Pues bien, el mercado se transformó, se dio la vuelta y al final los últimos 4 meses del año logramos recuperar la cuesta de lo anterior. Siento que con todo lo que esto significa, este año debemos hacer lo mismo. Y entiendo que además cada quien sabe a dónde le aprieta el zapato y sabe con qué puede contar o no. Pero el mayor capital o la mejor estrategia que podemos tener en estos momentos como empresarios
aparte de sacar la cuenta de cuánto va a ser el golpe que vamos a recibir, porque inevitablemente va a haber un golpe directo al corazón de nuestro patrimonio e implica sacar del banco y del cochinito que teníamos guardado recursos para mantener nuestros empleados y mantener la empresa, es considerar, tratar de visualizar qué es lo que viene después y conservar las capacidades de nuestra empresa para atender la recuperación que viene posteriormente a esto. Esto es más o menos como quien perdió el dinero en la bolsa de valores ahora con la caída global. Lo peor que puede hacer es vender y recoger el dinero. Tiene que esperar a que se recuperen los mercados. De manera que mi siguiente consejo entonces es centrarnos en de una vez contabilizar las pérdidas que vamos a tener, de cuánto estamos hablando en cada uno de nosotros, del golpe que significa financiar la empresa, no menos de 3 meses. Yo consideraría entre 3 y 4 meses hay que sacar esta cuenta. Y en segundo lugar, ¿qué capacidades vamos a preservar para cuando esto pase? Y algo muy importante, ¿qué cosas debemos hacer para adaptarnos a una nueva realidad con un mercado que de nuevo va a estar disminuido? ¿Cómo hacer para trabajar a distancia? Esto puede haber sido una buena lección para todos nosotros. Voy cerrando para hacer algunos comentarios sobre los retos que presenta el futuro. Yo siento que tanto para el mundo como para Venezuela, independientemente de que, como he dicho, tenemos unas enormes vulnerabilidades en estos momentos, y si no salimos del conflicto político, no vamos a poder resolver nuestros problemas. Este fenómeno de la pandemia mundial nos ha agarrado en la primera fase de lo que puede llamarse, y algunos especialistas llaman, la tercera revolución industrial. El mundo está cambiando dramáticamente, camina hacia otras cosas. Y a mi juicio, la pandemia, lejos de retrasar ese cambio, lo va a acelerar. El tema del trabajo a distancia, de entender que hay negocios que prácticamente ya pasaron o llegaron al pasado. Entender los retos de las nuevas generaciones que, por ejemplo, están dejando atrás el mero consumismo para convertirse en consumidores conscientes de lo que pasa a su alrededor y la sostenibilidad de sus vidas y de la del planeta. El que entendamos que la economía como la entendíamos, capitalista pura, se va transformando a economías compartidas. Eso no significa que es el final del capitalismo, sino que se transforma. El entender, por ejemplo, que los temas tan preciados por nosotros como la propiedad no se van a extinguir, pero para muchos de nuestros hijos y nuestros nietos, ya por ejemplo tener un automóvil o tener una casa no va a ser algo tan importante. El concepto de propiedad se va transformando hacia el concepto de acceso. Si yo tengo acceso a un vehículo para usarlo cuando lo quiera, inclusive no tripulado, o tomar un taxi cuando lo necesito, o un Uber, por ejemplo, ya yo he cambiado el concepto de propiedad por el concepto de acceso a las cosas. Y eso implica una transformación enorme. Y siento que Venezuela, precisamente por haber estado en un estado de destrucción tan prolongado, puede tener, tan pronto resuelva sus problemas políticos, una oportunidad histórica de dar un salto adelante enorme. No hace falta que transitemos la segunda revolución industrial para entrar directo a la tercera. Implica una transformación educativa, pero sobre todo implica una transformación de la mentalidad de nuestros dirigentes y de nosotros mismos. Con esto termino. Muchísimas gracias. Excelente, Jorge. Gracias por tu intervención y tomo algunas notas que de verdad me quedaron. Asumir de una vez el costo que va a implicar este golpe, esta circunstancia. Trabajar a distancia con un tema y que creo que esta misma conversación nos muestra la importancia de las plataformas tecnológicas y cómo tenemos que incorporar el teletrabajo a este proceso. Tenemos varias preguntas desde la plataforma Zoom, donde tenemos más de 30 personas en este momento, y además tenemos algunas preguntas que nos están llegando desde nuestra fanpage que se transmite en simultáneo. Por ejemplo, aquí tenemos una primera intervención de Natalia Montero desde Carora. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento realizado por Fede Cámaras la semana pasada sobre el decreto de estado de alarma sobre el COVID-19? Sí, tenía pensado en mi intervención hacer algunos comentarios sobre lo que creo que no solamente la responsabilidad de nosotros como empresarios, sino de la de las instituciones que lideran el movimiento empresarial. Yo siento que Fede Cámaras ha manejado de esto de una forma muy inteligente. Fíjense cómo se ha alejado de la confrontación estéril y ha puesto al gobierno, más bien a través de propuestas, a pensar en lo que debe hacer.
y por eso creo que ha logrado sumar puntos conectándose más directamente con las necesidades de la gente. Por supuesto que esto es una discusión muy profunda. Yo siento que las recomendaciones que se hicieron recientemente, que se hicieron públicas por Fedecámaras, que por cierto son el resultado de consultas con todos los sectores y las regiones, le pusieron la papa caliente realmente al gobierno. Y si bien acaba de haber un anuncio que no respondió y no llenó las expectativas del empresariado y en particular las de los gremios, quien está quedando realmente mal frente al país no es precisamente el empresariado, que ha demostrado su compromiso con lo que está pasando en Venezuela en estos momentos, no solamente para atender la emergencia de salud, sino para atender la emergencia económica. Este juego creo que apenas comienza y siento que, por cierto, debo decir que además no es un secreto, ha habido por primera vez en 20 años de revolución una reunión de altísimo nivel entre representantes del gobierno y de Fedecámaras, y además ha sido de mucho respeto. Es la primera vez que no ha habido, digamos, descalificación adrede. Esto supone sus riesgos y por supuesto sé que muchos deben estar pensando que es parte de una jugada del oficialismo, pero no es menos cierto que también en este juego los empresarios estamos jugando y estamos jugando de forma independiente, estamos jugando de forma autónoma, pero siempre con la mente puesta en el beneficio del país y con la consecución de plenas libertades para todos los venezolanos. Gracias. Andri Infante, desde aquí, desde nuestra aula de Zoom, nos indica lo siguiente. Desde su punto de vista, ¿qué repercusiones tendrá para Venezuela las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional sobre la suspensión de actividades económicas en muchos sectores? Sí, siento que las consecuencias van a ser muy duras, lamentablemente. Otros países han entendido que para que los circuitos económicos funcionen, los más elementales, los de salud y los de medicina, perdón, los de alimentos funcionen, tiene que haber toda una cadena productiva ligada a ellos. Solo por poner un ejemplo, si hace falta comprar un repuesto para un vehículo que tiene que transportar medicinas, hace falta que el señor que vende los repuestos esté abierto. Y hace falta, además, que la persona que le vende las etiquetas y que posiblemente le da los insumos para que los empleados de ese pequeño comercio coman, también estén abiertos. Esto es todo una cadena. Yo siento que aquí estamos en el medio de una gigantesca dilema. ¿Cuánto exponemos a la población a los temas de salud y a la pandemia o cuánto la exponemos a tener dificultad de acceso a suministro? En el caso venezolano no tengo la menor duda, lamentablemente, que el oficialismo ha decidido digamos, cerrar las operaciones y siento que va a ser un golpe muy severo para muchas pequeñas y medianas empresas, las que no están sobre todo en los circuitos que están permitidos operar. Gracias. José Hernández, también desde aquí en nuestra aula en Zoom, nos plantea lo siguiente. Precisamente una de las áreas de mayo, o debe ser de mayor expectativas para invertir en Venezuela, es la bolsa de valores. ¿Qué referencia hay con relación a esta actividad o estas posibilidades de inversión en la bolsa de valores? Interesante la intervención de José, porque con frecuencia olvidamos que todo este fenómeno de, digamos, de suficiencia o de independencia del sector privado y de dejar de depender del rentismo, creemos que el Estado pareciera que tiene recursos infinitos. Esto es algo que olvidé decir. Seguimos sintiendo, y no solamente me refiero a la población, sino a nosotros también, los empresarios, cuando se nos pregunta sobre cómo definir hacer políticas públicas y se nos dice que vamos a terminar en muy mala situación económica, siempre sentimos que es que el Estado debe proveernos. Eso sucede en todas partes del mundo y es un error, y mucho menos en un Estado como el venezolano que, como he dicho, está quebrado. Por otro lado, también solemos decir que solamente mediante la inversión privada, es decir, la personal de cada empresario se puede salir adelante. Y olvidamos, como bien dice José, la importancia enorme del mercado de capitales. Eso es algo que creo que los venezolanos vamos a tener que entender y aprovechar muy bien. De hecho, aún en medio de la pandemia, en esta primera semana, ha habido operaciones importantes en la bolsa de valores, las inversiones, las emisiones de deuda continúan, el intercambio de acciones continúa. Ese es un camino que hay que seguir. Gracias, Jorge. Alexei Guerra Sotillo, aquí desde nuestra aula en Zoom, nos plantea la contingencia del coronavirus, ya va, que se me movió, del coronavirus se asemeja a una suerte de reset
al CPU de la sociedad y la economía global, con el drama, en nuestro caso, de una crisis humanitaria compleja, la destrucción del tejido productivo y la ausencia de libertad y democracia. En este escenario, ¿considera Jorge Botti que esta situación de pandemia y reclutamiento masivo puede retrasar o acelerar la transición política en Venezuela? Perdón, todavía no termina. ¿Está preparado el sector empresarial para esta transición si se precipita, sobre todo ante medidas recientes que retoman la demagogia y el populismo? Sí, efectivamente el señor Guerra creo que ha dado en el clavo y ha puesto el dedo en la llaga. Ese es verdaderamente el desideratum de estos momentos para los venezolanos y en particular para los empresarios. Algunos comentarios muy breves. La historia demuestra que cuando suceden guerras, conflictos, catástrofes naturales o de este tipo de pandemias, los gobiernos tienden a consolidar su poder independientemente de que sean autocráticos o democráticos. Inclusive puede llegar hasta retrasarse elecciones para que se preserve la línea de mando. Sucedió en las guerras. Recordemos que Roosevelt prolongó su mandato en Estados Unidos y durante creo que 3 periodos y fue posteriormente a eso precisamente que se cambió la Constitución para impedir la reelección. Cuando los gobiernos tienen tendencias autocráticas, generalmente este tipo de situaciones los consolidan y los atenazan. Lamentablemente, esa es la experiencia. Sin embargo, estamos frente a una situación impredecible en Venezuela. El caos no es aconsejable porque nos lleva, sabemos cuándo comienza y no cuándo ni cómo termina. Yo siento que lo que tenemos que hacer, quienes tenemos posibilidad de tener influencia y en general cada empresario, porque al final es un líder de su gente, es presionar para que esto provoque una negociación política integral que abra las puertas a las libertades de nuevo en Venezuela. No se trata de negociar con una sola persona en el oficialismo. El oficialismo es algo complejo, es un esquema de poder muy complejo que tiene atenazado una cantidad de áreas. Una situación desbordante social que puede estar a las puertas de suceder, puede llevar a ciertos actores a ver la necesidad imperiosa de negociar una salida para Venezuela y creo que ese es el papel al que todos deberíamos estar empujando en estos momentos antes de que tengamos un caos aún peor. Excelente. Gracias, Jorge. Robert, aquí desde nuestra videoconferencia nos plantea lo siguiente. Excelente participación la del doctor. Es indudable y está plenamente demostrado que sin la participación del empresario privado en la economía de cualquier país, no es posible pensar en el desarrollo sustentable de la misma. Mi pregunta es, ¿debe el empresario cambiar su interés principal de lucro de ver a la economía de un país donde participa como lugar donde invierte sus recursos para obtener una utilidad y dedicarse también a desarrollar ese recurso del que se vale, como lo es el medio ambiente que lo rodea, capacitar al personal, motivarlo en la medida de sus posibilidades y así cambiar esa imagen de explotador que por mucho tiempo se ha formado en la mente de los trabajadores? Sí, realmente es una consideración muy importante. Como dije al final de mi intervención anterior, durante la conversación, el mundo está cambiando y el papel de las empresas está cambiando. Piense que ya no se habla solo del compromiso con los accionistas. Inclusive la Escuela de Negocios de Harvard en el 2008, después de aquella crisis, sacó una especie de decálogo de principios en que, entre otras palabras, básicamente lo que dice es que se comprometen como actores de manejar empresas a satisfacer los deseos de la comunidad, a tener propósito para la comunidad y no solamente para los que llaman los stakeholders, es decir, a los accionistas. Pero tenemos que entender algo presente, Julio y querido amigo Rodo. Al final, si no hay renta, no hay nada más. Es decir, el propósito de que haya un residuo de la operación que sea invertido en capacidades, que sea repartido a accionistas, es siempre es el centro del debate. El tema central, y eso tiene que ver un poco con las transformaciones de la tercera revolución industrial de la que he hablado, es que cada día tenemos más acceso a servicios que son de costo marginal cero. Por poner solo un ejemplo, tenemos ahora una cantidad de personas conectadas a través de una herramienta que todo el mundo se bajó a su teléfono o a su tablet y que no le ha pagado nadie un centavo por ella. A veces nos preguntamos quién hizo dinero con Zoom. Pues el tema es que se está transformando la economía y realmente cada vez vamos a ver cómo
el capitalismo como lo conocimos, digamos, desde finalizada la Segunda Guerra Mundial o desde la primera Revolución Industrial, va a irse transformando poco a poco hacia economías compartidas, lo cual no quiere decir, por supuesto, que desaparezca el capitalismo. Los medios de producción, a mi juicio, siempre deben estar en manos de los ciudadanos y no en manos del Estado, pero la forma en que los seres humanos nos vamos a relacionar va a cambiar. Siento que hay un compromiso pendiente allí del empresariado venezolano. Gracias. Francisco de Armata, directivo de la Cámara de Comercio del Estado Lara, nos plantea lo siguiente. Buenas tardes. En este momento y con la dificultad de los combustibles, que en el 99% de las mercancías se mueven por carreteras, ¿cómo cómo se resucitaría el comercio a nivel nacional? Bueno, pues me temo que ese va a ser uno de los grandes limitantes. Cuando hablaba de que el petróleo cayó de precio por las guerras y además nos quedamos sin ingresos, olvidé mencionar ese en particular. No hay manera que nosotros logramos resolver ni la crisis sanitaria ni la crisis económica que va a traer como consecuencia paralizar el país sin tener cómo movernos. Y eso creo que va a ser tal vez el detonante central de un acuerdo político o de algún tipo de presión social que nos lleve a alguna situación límite en la que haga falta abrir las compuertas a la ayuda internacional. Si nosotros no podemos, precisamente por el escenario de sanciones que ya conocemos y como escenario, como consecuencia de los fenómenos políticos, traer gasolina al país se va a paralizar y no va a haber forma de reactivar prácticamente nada. El trabajo puede ser hecho a distancia, pero los productos tienen que circular y tienen que llegar a la mesa de los consumidores. Allí creo que tenemos un grave dilema. No hay posibilidad de rescatar al país si no ponemos de nuevo al país a andar sobre ruedas y para eso hace falta gasolina. William Reina, en nuestra aula virtual, hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la llegada de la plataforma 5G y la economía mundial y esa llegada en Venezuela? Porque va a llegar. Me parece interesantísimo. Además, es un tema que me apasiona muchísimo en particular. Manejando todos los temas de Plan País que ya mencioné, una de las áreas, por cierto, que no mencioné, se llama innovación y ciencia. Y ahí hay un equipo que, digamos, que pusimos a trabajar pensando en estos temas. Yo siento que a veces nos falta interés verdadero en pensar cómo podemos dar un salto adelante. Las tecnologías de 5G, el tema de que el mercado funcione sobre plataformas del Internet de las cosas, va a transformar radicalmente el mundo en los próximos 20 o 30 años. El empleo va a ser distinto, pero creo que podemos tener una ventana de oportunidad enorme para, desde Venezuela, engancharnos con esa realidad. Para decirlo de forma figurada, si imaginamos que estamos montados todos en un tren, el tren del desarrollo, y el tren está dando una gran curva, no necesitamos saltar a ese tren en el último vagón para ir corriendo hasta el primero. Podemos saltar directamente del último vagón casi que hasta la locomotora, aprovechando la curva que están dando otros países que sí tienen que tener una gigantesca calma y pausa por presiones diversas para transformar su economía enchufada, digamos, al mundo de la segunda revolución industrial para llegar a la tercera revolución. Nosotros podemos dar ese salto directo. Por ejemplo, y con esto cierro, ¿por qué nosotros vamos a tener que pasar por tecnologías para reformar nuestra red de telecomunicaciones? Si esto cambia, podemos ir directamente a 5G. Nosotros no tenemos que pasar, digamos, por tecnologías que ya están viejas y obsoletas en otras localidades. Ese es un reto enorme que tiene Venezuela por delante y requiere, insisto, de visión de sus líderes políticos y también empresariales. Alba Sosa, nuestra coordinadora académica de Universitas, que reside en Argentina. Ustedes saben que Universitas tiene como base de operaciones Dominicana, Argentina y Venezuela. Entonces, Alba Sosa nos transmite una pregunta de Jaime González. Dice, excelente exposición, la del doctor Botti. Un comentario del doctor Botti sobre el papel de los jóvenes que se han ido para el futuro del país. Si usted siente que estos jóvenes se están preparando para la nueva y próxima revolución industrial. Definitivamente la respuesta es sí. De hecho, esta revolución industrial de la que hemos estado hablando va a ser responsabilidad de los jóvenes, fundamentalmente su papel en las nuevas generaciones, de esto que llamamos ahora millennials, que ya ahora también se ha sumado a otra generación, la de generación digital, la generación Z, ya perdí el cuento de cuántas son,
pero básicamente desde la generación millennials hacia acá, que son mis hijos fundamentalmente, nacidos en los 90, uno está en Hamburgo y el otro está en Australia estudiando física, ya piensan de una forma radicalmente distinta a lo que piensa mi generación. Yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para tratar de comprender estos fenómenos, como por ejemplo el cómo entender que ya a mis hijos no les interesa tener un carro porque lo pueden tener cuando les dé la gana sin necesidad de comprarlo. Sin embargo, para ustedes, para los jóvenes, para Jaime y para todos los que me escuchan, eso es algo que es natural y siento que esa diáspora va a ser clave en la recuperación de Venezuela y entender ese salto que tengamos. También es importante que nuestra generación de relevo política lo entienda. Y siento que allí tenemos muchos muchachos que están dando la talla y que aún cuando solo vemos que están en batalla política, cuando yo que he tenido la dicha de hablar con varios de ellos personalmente, empezando por el propio presidente de la Asamblea Nacional y a tantos otros, tienen una visión que se conecta con esta forma de ver el mundo, afortunadamente. Para cerrar, Jorge, de verdad que te agradecemos que hayas sacado un tiempo y hayas realizado ese esfuerzo para conectarte desde tu casa en este contexto de coronavirus. Y nos deja un mensaje final. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en mente es que estas cosas no son el fin del mundo. Esto va a ser duro, pero no es el final. Siento que fíjense que ya China viene de vuelta de la pandemia, otros países están en el pico de ella. Venezuela creo que lamentablemente le falta todavía por ver lo peor. Pero el asunto es que tenemos que ver más allá. Estas cosas suceden y generalmente terminan empujando más cambios de lo que creíamos que podían suceder. Esto es algo imprevisto completamente, algo único vivido en los últimos 100 años y es difícil saber cuáles son sus consecuencias, pero siento que la raza humana siempre es capaz de sobreponerse a estas cosas y de superarlas. Van a quedar muchas lecciones, espero que la charlatanería, el populismo queden atrás y se impongan otros liderazgos que cada vez sean más responsables y que entiendan que, por ejemplo, los temas de Estado y de mercado no son mutuamente excluyentes, que son complementarios, que sí podemos tener una situación de entendimiento proactivo entre Estado y empresariado y entre Estado y sociedad, entre políticas públicas e iniciativa privada. Es algo a lo que tenemos que apostar y Dios mediante será así después de toda esta tragedia. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, no queda más que despedir. Ya os parece que toda esta semana tenemos videoconferencias, algunas a las 10 de la mañana, otras a las 4 de la tarde. Universitas está contigo, Universitas se mantiene conectado y hace uso de las tecnologías de información y comunicación, aún en las circunstancias más complejas. Jorge, 1.000.000 de gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.